Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de GoEasy. GoEasy, como sabes, es una empresa que ya he analizado en el canal, una empresa del sector financiero que hace préstamos, sobre todo subprime, y que esta compañía, digamos que a pesar de cotizar en el mercado canadiense, que se podría considerar un mercado secundario, realmente es una empresa sobresaliente. Y tal y como puedes ver, digamos que lo ha demostrado el histórico de la compañía, que a pesar de la caída que ha sufrido en 2021, como puedes ver, la compañía ha tenido un fuerte crecimiento de más del 600% desde su salida a bolsa. Lo interesante es que tras la presentación de resultados, como ves, la compañía apenas se ha movido, pero si vamos aquí a la parte de finanzas, de forma resumida, puedes ver que en cuanto a EPS no ha batido las estimaciones de analistas por 0,33%, es decir, apenas nada. Se esperaba 3,84 y han presentado 3,83, pero en cuanto a ingresos sí han batido las estimaciones de analistas en un 3,24%. Se esperaban 345 millones y han presentado 357 millones. Entonces, realmente aquí a priori parece que han sido resultados mixtos y por eso digamos que la compañía no se ha movido en bolsa ni en post-market, ni, bueno, yo como estoy grabando esto al día siguiente antes de que abra el mercado, pues veremos hoy qué es lo que va a hacer el mercado, pero digamos que podríamos considerar que realmente estos resultados el mercado se los ha, digamos, tomado como algo esperado. Lo interesante, como siempre digo, es ir al Investor Relation y ver realmente los resultados que ha presentado la compañía, el potencial que tiene. Por supuesto voy a ir a Ticker y hacer una valoración sobre la empresa y vamos a ver ciertas cosas más, a ver cómo le podría afectar, digamos, este escenario macroeconómico actual. Por tanto, lo primero que voy a hacer es, como siempre, ir al Investor Relation y aquí si bajamos un poquito más, voy a ir aquí a la parte donde está la nota de prensa o la información que nos proporciona la compañía sobre el resumen de los datos más relevantes. Aquí, por ejemplo, como puedes ver, estamos hablando del primer trimestre, donde han generado una originación de préstamos de 686 millones, un aumento del 12% con respecto a los 616 anteriores, crecimiento de préstamos de 207 millones, un 6% de aumento, cartera de préstamos de 3.850 millones, un aumento del 29%, es decir, ya sabes que cuantos más préstamos tienen o más volumen de préstamo tienen, por supuesto, pueden generar más intereses sobre esa cartera de préstamos. Los ingresos que vienen de comisiones, de intereses, etcétera, 357 millones, un 24% arriba, y luego en cuanto a EPS 3,40 y la parte ajustada, digamos que 3,83, un 24% con respecto a los 3,10. Como ves, es bastante bueno. Además, aquí tenemos más información que nos comenta la compañía, como por ejemplo de esos originación de préstamos que ha sido récord de 686 millones, un 12% arriba. Realmente aquí pone que el aumento de los préstamos fue impulsado por un volumen récord de solicitudes de crédito, un 41% más arriba. Como puedes ver, también aquí nos comentan que la compañía continuó de un desempeño crediticio y de pagos estables, con la tasa, en este caso no es de amortización sino de cancelación, pues la tasa de cancelación neta fue del 9,1% en el punto medio del rango previsto de la compañía entre el 8,5 y 9,5, cosa que es bastante interesante. Y además la provisión de la compañía para pérdidas crediticias futuras aumentó ligeramente a 3,38 con respecto a los 3,28. Como sabes, las empresas financieras tienen, digamos que, aprovisionar, en este caso, es decir, apartar un capital por si tienen impagos futuros, y precisamente el hecho de que hayan aumentado nos puede decir que más o menos puede que vean que de aquí a medio plazo estén viendo cierta incertidumbre, por lo menos de aquí a final de año. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, si seguimos bajando, los ingresos operativos del primer trimestre fueron récord de 138 millones de dólares, un 35% arriba con respecto a los 102 millones del mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. Los márgenes operativos del primer trimestre fueron del 38,6 frente al 35,5, es decir, también expandieron los márgenes. Y la parte ajustada, por ejemplo, de beneficio operativo fue de 144 millones, un aumento del 35%, y los márgenes pasaron a 40,2 frente al 37,1, es decir, como puedes ver, también ha habido un crecimiento bastante bueno. Y si bajamos un poquito más, aquí vemos que el beneficio neto de la compañía fue de 58,9 con respecto a los 51,4, es decir, un 15% más con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal 2023. Además, aquí nos comenta
comenta el equipo directivo que fue un fuerte comienzo de año con más de 200 millones en crecimiento de cartera, una tasa de, en este caso es cancelación neta, dentro de nuestro rango objetivo del 9,1% y ganancias ajustadas por acción que aumentaron un 24%. Además dice, durante el trimestre también reforzamos nuestro balance y liquidez con otros 500 millones de nuevo capital, lo que nos proporciona financiamiento adicional para respaldar nuestros planes de crecimiento orgánico. Como sabes, esta compañía, al ser una entidad financiera, necesita captar capital a un tipo de interés y luego, por supuesto, presta ese capital a un tipo de interés mayor para generar, en este caso, intereses y comisiones también sobre esos préstamos, entre otras cosas. Y, por supuesto, digamos que si consigue financiarse más barato o captar más capital, quiere decir que luego a la hora de prestarlo puede generar más ingresos y más beneficios, cosa que todo eso es positivo para la compañía. Si seguimos bajando un poquito más, aquí nos muestran los aspectos destacados de la compañía ya por segmentos, ¿vale? En este caso aquí tenemos el Easy Financial, ¿vale? Que en este caso digamos que es un segmento muy importante de la compañía, donde fíjate que nos comentan que los ingresos fueron récord de 318 millones de dólares, un aumento del 28%. El 43% de la cartera de préstamos está asegurada frente al 41% anterior. El volumen récord de solicitudes de crédito un 41% más, el volumen de nuevos clientes de 40.400, un aumento del 17%, es decir, tienen más nuevos clientes. Además nos comentan que el 69% de los anticipados de préstamos netos en el trimestre se emitieron a nuevos clientes frente al 67% del mismo trimestre del año anterior. Al mismo tiempo, el volumen récord de originación en financiación de automóviles un 49% más. Como sabes también, esta compañía también tiene el segmento de automóviles, se ha metido ahí para dar y ofrecer préstamos y generar también ingresos y nuevos beneficios para la compañía. Luego la cartera de préstamos promedios por sucursal mejoró a un récord de 6 millones, un aumento del 18%, es decir, cada sucursal ha generado de media más préstamos. Además de eso, los tipos de interés medios ponderados sobre los préstamos al consumo fueron del 30%, ligeramente por debajo del 30,2%. Recuerda que también una cosa que he comentado en vídeos anteriores de GoEasy es que en Canadá se estaban intentando poner limitaciones a la tasa máxima de intereses a cobrar a los consumidores y precisamente, como ves, GoEasy está por debajo de esa tasa y no le impide seguir creciendo, lo que quiere decir que esas limitaciones gubernamentales no van a afectar a la compañía negativamente, sino de hecho más va a ser positivamente, ya que va a quitar, digamos que del juego a ciertos competidores que sí necesitan financiarse a una tasa de interés mayor porque son menos eficientes. Al mismo tiempo también los ingresos operativos récord de 155 millones, un aumento del 30%. Pero es que esto no es todo, sino también en la parte de Easy Home, que es otro segmento de la compañía, los ingresos de 39,1 millones de dólares aumentaron un 2%, que esto digamos que aumentó ligeramente porque por supuesto digamos que la financiación o los préstamos que piden los clientes para, por ejemplo, productos del hogar, para comprarse sofás, lavadoras, etcétera, entre otras cosas, pues digamos que esto no ha crecido tanto, pero luego la cartera de préstamos al consumo dentro de las tiendas Easy Home aumentó 107 millones,9, ¿vale? Un aumento del 17%. Los ingresos financieros procedentes de préstamos al consumo aumentaron 12,8 millones, un 15% más, y los ingresos operativos récord de 11,3 millones, un aumento también del 24%. Como ves, todos los crecimientos o casi todos los crecimientos, salvo digamos que este y poco más, realmente han sido todos de doble dígito y además no de doble dígito bajo, sino estamos hablando incluso de más de 15-20%. Si seguimos bajando un poquito más, y estos son los puntos generales de la compañía, lo que es sorprendente, aquí vemos por ejemplo que en términos generales la compañía lleva el 91º trimestre consecutivo de beneficio neto positivo. Aquí si me voy un momento a la calculadora para que veas lo sorprendente que es esto, si 91 trimestres lo divido entre 4 trimestres que tiene cada año, esto significa que son 22 años, 23 años que lleva la compañía generando beneficio neto positivo, cosa que esto ya nos está diciendo la calidad que tiene la empresa. Recuerda
que en estos últimos 22 años para atrás han habido crisis. La crisis de 2007-2008, también la crisis de la pandemia en 2020, es decir, han pasado problemas macroeconómicos y eso no ha afectado a la compañía negativamente para que no siga o no tenga la capacidad de generar beneficio neto positivo. Además, en 2024 ha marcado el 20º año consecutivo de pago de dividendos y el 10º año consecutivo en aumento de esos dividendos. Es decir, esta compañía, además de la revalorización de sus acciones y la rentabilidad que puedes obtener por el crecimiento de las acciones, también consigues, obtener dividendos por esta compañía, que encima son crecientes desde los últimos 10 años y durante 20 años pues lleva pagando dividendos de forma ininterrumpida. Además, 56º trimestre consecutivo de crecimiento en ingresos en las mismas tiendas, Same Store Sales. Como sabes, esta compañía abre tiendas y por supuesto, que sin tener en cuenta esas nuevas aperturas, pues eso quiere decir que al final lleva 56 trimestres creciendo los ingresos. Los clientes totales atendidos, más de 1,4 millones de clientes. Luego también adquirieron y originaron orgánicamente más de 13,5 billones en préstamos. Luego después, que el rendimiento sobre el capital ajustado es del 24,6%. Frente al 23,9 anterior. Luego el coste promedio ponderado del endeudamiento total es del 6,9 frente al 5,7 y la deuda neta frente a la capitalización es del 72% a el 31 de marzo de 2024, cosa que que también para una compañía financiera que es razonable. Por supuesto, nos siguen comentando aquí más puntos importantes. Lo interesante, por ejemplo, a destacar es que la junta directiva aprobó un dividendo trimestral de 1,17 por acción pagadero el 12 de julio de 2024, es decir, cosa que también es positiva. Y si seguimos bajando un poquito más, aquí ya vemos la información sobre balance y la P&L de la compañía. En este caso, por ejemplo, y esto lo voy a pasar aquí a inglés porque se entiende mucho mejor, aquí como puedes ver, por ejemplo, la parte del cash, es decir, el efectivo disponible de la compañía ha pasado de 144 millones a 191, las cuentas por recibir pues se han mantenido más o menos estable, incluso han aumentado ligeramente de 30 millones a 31 millones. También tenemos por aquí inversiones que se han reducido, como ves, ligeramente. El goodwill de la compañía, este es el total de activos. Y si bajamos a la parte de pasivos, que quizás es la parte más interesante, aquí podemos ver, por ejemplo, facilidad de crédito, en este caso crédito revolving, pues de 190 millones a menos 837 millones. Luego una cosa interesante es cuentas por pagar, que se ha reducido de 72 millones a 65 millones. Los pagos de dividendos, como ves, han aumentado. Después esta compañía tiene ingresos diferidos, que tal y como te he explicado, no son, pasivos reales, sino que se los van a contabilizar más adelante, pues de 26 millones a 25 millones. Y como puedes ver, bueno, aquí también tienen la parte de deuda, 143 millones, alquileres también de 70 millones a 66 millones, etcétera, etcétera. Total, que para esta compañía, que al ser una empresa financiera, sí es bueno ver que el patrimonio neto pues va aumentando, para saber también cuál es el ROE de la compañía, es decir, el retorno sobre la equity de la compañía. Y aquí podemos ver como, por ejemplo, la parte del patrimonio pasó de 1.054 millones a 1.103 millones, cosa que también es positiva. Si bajamos a la parte de la P&L, aquí ya vemos, que todo de una forma estructurada, cómo generaron los ingresos, cuáles fueron los costes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos ver que los ingresos vienen por parte de intereses. Recuerda que como esto es una empresa financiera, pues al final la empresa cobra intereses, por tanto, más que ser un gasto, es un ingreso para la compañía. Pues pasó de 201 millones a 260 millones. Luego alquileres, ingresos por alquileres de 25 millones a 24. Luego también beneficios por comisiones que cobran los clientes, pues 63 millones frente a 53. Y luego que también otros cargos, tarifas, etcétera, que ha pasado de 6 millones a 8 millones, como puedes ver. Total ha pasado de 287 a 357 millones de ingresos. Luego después, si vamos a los gastos operativos de la compañía, aquí tienen, por ejemplo, lo que es la parte de deuda
mala que pasó de 75 millones a 105 millones y otros gastos operativos que por ejemplo son salarios, incentivos en stock-based compensation, también digamos que promociones, costes de tecnológicos, etcétera, etcétera, que todo esto al final ascendió a 93 millones más 105 millones. Luego aquí tenemos la parte de depreciación y amortización de la compañía, total de gastos operativos, en este caso fueron de 219 frente a 185, cosa que también aumentó, pero como sabes ha aumentado en menor proporción y por tanto la compañía tiene más apalancamiento operativo, lo que hizo, como vimos antes, que los márgenes se expandieran. Al final de beneficio operativo pues generaron 137,7 millones frente a los 102 anteriores. Luego de otros, y esto es una cosa interesante porque lo ha declarado la empresa, que es que ha tenido digamos unas pérdidas por inversiones, que son lo que tenemos aquí, es decir, que esto se lo atribuyen como inversiones que tiene la compañía. El año pasado tenían 1,9 millones en positivo, pero este año por esas pérdidas que se han atribuido a las inversiones tienen menos 4,3 millones, lo que quiere decir que esto al final de forma contable hace que se le reduzca pues la parte del beneficio neto al final. Luego aquí han tenido unos costes financieros, recuerdas que la compañía lo que necesita es captar financiación pagando unos tipos de intereses, pues eso es lo que le ha costado esa financiación. Luego después aquí tenemos beneficios antes de impuestos de 82 millones frente a 69, luego aquí digamos que al reducir digamos que la tasa impositiva llegan a un beneficio neto de 58,9 millones frente a los 51 que te comenté antes y por supuesto con unas EPS diluidos de 3,40, en este caso estamos hablando de GAAP, no la parte ajustada sino la parte digamos normal o estándar que tiene que presentar la compañía. También si seguimos bajando un poco más, aquí vemos que la compañía nos muestra exactamente lo mismo, pero ya por segmento, es decir, qué es lo que ha reportado cada segmento. Por ejemplo, aquí tenemos el Easy Financial, el Easy Home, la parte corporativa y también el total, donde podemos ver que en la parte de ingresos, por ejemplo, el Easy Financial es la que más intereses genera, es decir, ingresos por intereses, también en cuanto a comisiones y también en cuanto a tarifas y otros, como puedes ver aquí, es decir, es la parte más relevante de la compañía, que ha generado 318 millones frente a los 39 de Easy Home, como puedes ver aquí. Luego después aquí en cuanto a gastos, ves que también por supuesto la parte que mayor genera también es la que más gastos tiene, pero también tiene unos márgenes mayor, como puedes ver al final digamos que gastos operativos pues 163 millones de la parte de Easy Financial frente a los 27 millones de la parte de Easy Home, pero fíjate que 27 frente a 39 da menos márgenes. Al final digamos que un beneficio operativo de 154 millones y 11 millones por esta parte, y luego la parte corporativa que digamos que ha generado una serie de gastos, pues 28 millones para la compañía, que ha hecho el total de esos 137 millones. Por supuesto aquí al final llegamos a, como te decía, un beneficio neto total de esos 58 millones o los 3,40 de EPS. Lo interesante es que si seguimos bajando un poquito más, porque aquí nos cuentan más o menos lo mismo, pero aquí ya nos dicen por ejemplo la variancia o digamos la variación que ha habido de un año a otro. Si lo comparamos por ejemplo en cuanto a ingresos, 24,3%, la deuda mala ha crecido un 38%, luego digamos otros gastos operativos ha crecido solo un 6%, luego el EBITDA, los márgenes EBITDA, que para esta compañía digamos que no es tan relevante, digamos que el beneficio operativo que ha crecido un 34%, como puedes ver. También es verdad que los costes de financiación aquí han crecido un 49%, es decir que por los tipos de interés se han tenido que financiar un poquito más caro. También por supuesto el beneficio neto que ha crecido ese 14-15% aproximadamente, es decir, como puedes ver realmente es interesante incluso para esta compañía que el retorno sobre la equity, el ROE, digamos que es interesante conocerlo. Podemos ver cómo realmente es del 21,9%, en este caso se ha reducido un poquito, el 5,6%, pero aproximadamente la compañía o lo que espera el equipo directivo es mantener un ROE saludable del 22% para los próximos años, cosa que como sabes digamos tanto el ROE para compañías financieras como el ROIC para compañías tecnológicas de crecimiento, etcétera, al final a largo plazo es aproximado la rentabilidad que te podría ofrecer digamos como accionista. Es decir, si una compañía tiene un ROE del 22%, quiere decir que a medio largo plazo podríamos esperar ese 22%, por supuesto si la gestión del capital del equipo directivo asigna de forma correcta ese capital, al igual que con el ROIC para empresas tecnológicas. Si la empresa reinvierte en el negocio,
si invierte en crecimiento, etcétera, etcétera, pues al final podríamos también esperar, digamos, que esa tasa de ROIC similar. Todo esto, como ves, al final son datos muy importantes y es interesante, como siempre te digo, que te lo leas, pero yo me voy a ir aquí directamente a la parte de valoración en ticker. Como sabes, la compañía ahora mismo, como te decía, está cotizando a 184 en el momento que estoy grabando este vídeo y apenas se ha movido un día después de presentar los resultados. Por tanto, digamos que yo voy a tener en cuenta, porque ya como ha pasado, digamos que un día y no se ha movido el precio y ticker lo tiene registrado, vamos a ver realmente cuál es el PER al que estaría cotizando la compañía. En este caso aquí, como podemos ver, 11 veces es lo que nos muestra ticker aproximadamente. Puede parecer que es el múltiplo más alto del último año, pero fíjate que en los últimos 3 años aquí podemos ver que la media de 10 veces ha estado cotizando mucho más arriba en 2021, ya sabes, por la distorsión del múltiplo, por el exceso de demanda, y luego en los últimos 5 años pues digamos que la media también ha sido de 10 veces. ¿Qué es lo que ocurre con esta compañía? Bien, hay que tener en cuenta que digamos que yo hay veces que traigo vídeos al canal donde digamos que de forma rápida lo que hago es mirar los múltiplos históricos y sobre eso escojo digamos un mínimo, un punto medio, un punto máximo para más o menos establecer estimaciones o rangos para digamos que hacer las estimaciones de precios objetivos. Vale, en este caso tienes que tener en cuenta que cuando analizamos el sector también es importante saber qué es lo que estamos analizando y no solo mirar el histórico, porque muchas veces, y este es el ejemplo con Goeasy, cuando estamos hablando de un mercado secundario como puede ser por ejemplo el canadiense, digamos que no se le ha asignado el múltiplo correcto. También es verdad porque Goeasy realmente es una empresa que podríamos considerar pequeña o mediana más o menos, lo que quiere decir que eso sumado a un mercado secundario, pues eso quiere decir que el múltiplo que se le ha asignado no ha sido realmente el correcto para el crecimiento que está teniendo, recuerda, de doble dígito e incluso en algunas partes cercanas al 20%. Con un ROE del 20% y con crecimientos que está teniendo de entre el 15 y 20%. Por tanto, lo óptimo para esta compañía realmente, si analizas compañías similares o comparables, pero de otros países como puede ser por ejemplo el estadounidense, el país de Estados Unidos, pues ahí puedes encontrar empresas que más o menos estarían cotizando más o menos en un rango razonable entre 14, 16 veces o incluso hasta 20 veces en el caso de compañías que tienen estos crecimientos o similares. Yo por supuesto no me voy a ir al rango alto de 20 veces, pero sí creo que para esta compañía podría ser razonable que de aquí a más de 5 años el mercado pueda pagar por esta compañía 14, 15 veces. Aún así, lo primero que voy a hacer es hacer estimaciones con el múltiplo actual para que veas realmente si podrías o no ganar dinero a corto o medio plazo. Es decir, cuando estoy hablando a menos de 5 años, más bien entre 3 y 5 años, medio plazo, menos de 3 años estaríamos hablando de corto plazo y realmente si podría ser una inversión o no interesante, pero luego es verdad que habría que hacer un escenario positivo o digamos que estándar, pero un poco más ajustado a la calidad de la empresa de 14 veces. Creo que sí sería factible. Por tanto, me voy a ir aquí a la parte de estimaciones y en este caso, como sabes que esta compañía, al ser financiera, hay que analizarla por PER, en este caso los múltiplos de valoración por PER o por Price to Book, es decir, por Price Book Value, que digamos que son las dos alternativas para ver realmente el múltiplo más efectivo para la compañía. En este caso yo lo voy a hacer por PER y por eso voy a mirar los EPS normalizados que digamos que ya tienen ciertos ajustes y aquí podemos ver como los analistas estiman que para 2026, como puedes ver incluso no hay años más allá, para 2026 estamos hablando de un crecimiento de 22,12 de EPS. Fíjate que 2026, es decir, 2024, 25, 26 a 3 años. Lo que quiere decir que realmente esto estaríamos hablando de un medio plazo, medio corto plazo aproximadamente. Me voy a ir aquí a la parte de calculadora y voy a tener en cuenta esos 22 de EPS y en primer lugar lo voy a multiplicar por el múltiplo actual de la compañía que como te dije eran 11 veces, ¿vale? En este caso voy a multiplicar esto por
11 veces y quiere decir que el precio objetivo sería de 242. La compañía está cotizando a 184, como puedes ver, lo que quiere decir que tendrías un upside si el mercado mantuviera el múltiplo actual. Ahora, si yo quisiera, digamos que ser un poquito más conservador, y aquí puedes ver que, por ejemplo, en momentos de incertidumbre también es verdad que el mercado ha pagado 7, 6, 8 veces por la compañía. En este caso, si yo quiero ser conservador con esta compañía, 22 de EPS multiplicados, por ejemplo, por 8 de múltiplo, pues serían 176. Es decir, que aparentemente a 3 años, todo esto es a 3 años, estaríamos perdiendo o teniendo una ligera pérdida en nuestra inversión. ¿Qué es lo interesante? Que realmente si entendemos más sobre este negocio, realmente nos damos cuenta de que esta empresa cotizando a 6, 7 u 8 veces o el múltiplo que fuera, no ha parado de presentar crecimientos en cuanto a ingresos, beneficios. Además, las regulaciones de el gobierno de Canadá no han afectado a esta compañía e incluso se prevé que con el cambio de gobierno en Canadá pueda afectar más positivamente todavía a empresas como Goisy, es decir, en el caso malo de esas restricciones no le ha afectado negativamente y se puede ver incluso beneficiada por quitar a competidores del mercado, y además esto quiere decir que aunque el múltiplo esté más bajo, la compañía seguramente tiene la capacidad de mantener esos crecimientos. Por tanto, yo en este caso que te estoy comentando de 176 a 3 años, teóricamente si el mercado pagara 8 veces en 2026, para mí eso sería una oportunidad de inversión viendo que la compañía sigue manteniendo el crecimiento. No obstante, también es verdad que, digamos que como otro escenario que sería para mí más realista, sería realmente esos 22 de EPS, multiplicarlo en este caso ya no por las 11 veces actuales, ni tampoco por 8 veces de múltiplo, sino en este caso me iría más a las 14 veces, que sería lo apropiado para esta compañía, y a medida que la empresa vaya creciendo, pues obviamente digamos que sería más factible que el mercado pagara esas 14 veces. Por tanto, si lo multiplico por 14 veces, puedes ver que tan solo a 3 años, es decir, en este caso 2024, 25 y 26, 308 de precio objetivo frente a los 184. Es decir, estaríamos hablando de casi doblar tu inversión a 3 años. Por supuesto, aquí me puedes alegar que 14 veces quizás te parece un múltiplo, digamos que algo alto, pero es verdad que si miramos el histórico de la compañía, el mercado ya ha pagado eso. Sí, también es verdad que en 2021 estaban los múltiplos distorsionados por el exceso de demanda y que muchos más, en este caso clientes de la compañía, se animaban a pedir préstamos porque tenían dinero y querían también financiar cosas, más cosas diferentes, y por tanto digamos que esto puede ser una cosa típica, pero como te digo, aquí ya no es tanto mirando el histórico, sino realmente la calidad de la empresa. Por tanto, realmente las 14 veces, incluso yo no las consideraría a 3 años, sino consideraría más 11 o 12 veces, es decir, el caso que te puse antes, a 3 años, pero sí es verdad que sería interesante hacer un escenario, digamos, más a 5 años o más, incluso con crecimiento de la compañía de EPS, y en este caso ahí, después de 5 años, que ya se considera largo plazo, asignarle las 14 veces de forma más correcta a la compañía, porque se presupone que la compañía habrá tenido un crecimiento mayor, por tanto el tamaño de la empresa, la capitalización será mayor y por tanto digamos que el mercado le podrá asignar un múltiplo mayor. Para eso me voy a ir aquí a la parte de MoneyChim, como sabes, para ver realmente el crecimiento de la compañía, y en este caso voy a tener en cuenta, en primer lugar, aquí en cuanto a crecimiento voy a ir aquí a la parte de estimaciones, voy a partir del año ya presentado porque no sé lo que va a presentar en 2024, pero voy a ir aquí a EPS normalizados 2023, como puedes ver en 2024 no sé lo que van a presentar, aquí ponen que 16,70, yo voy a partir de 14,21. Bien, a partir de 14,21, aquí 14,21, pues voy a tener en cuenta 5 años de crecimiento, es decir, a 2028, 24, 25, 26, 27, 28, estoy partiendo de 2023, ¿vale? Y le voy a aplicar una tasa de crecimiento. Fíjate que los analistas aquí de media más o menos están aplicando crecimientos de
El 23 fue en 2023, pues del 17, del 19, del 11. Yo voy a aplicarle un crecimiento medio del 15% en EPS, que es factible para esta compañía, que como ves está creciendo a 15, 20%. Por tanto, quiere decir que si yo a esto le aplico un 15% de crecimiento, llegaríamos a unos EPS de 28,58. Ahora sí, si yo me voy a la calculadora y tengo en cuenta estos 28,58 y lo multiplico primero para ser conservador por el mismo múltiplo actual, quizás ligeramente superior de 12 veces, esto quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 342. Estamos en 180 y pico, desde los 184 hasta los 342, como puedes ver. Pero esto no sería todo, sino lo interesante es los mismos 28,58, que lo voy a volver a poner aquí, 28,58. Ahora, si se multiplicaran por 14 veces, que creo que es el múltiplo razonable para esta compañía, eso quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo de 400. Como puedes ver, esto ya sería más que doblar a 5 años por esta compañía que, como te digo, es una empresa que no ha fallado en muchísimos trimestres, que además de todo esto que estás viendo del crecimiento que te puede aportar, realmente esta compañía además te genera un ingreso o una rentabilidad por dividendo, como puedes ver aquí, adicional del 2% y que sigue creciéndolo año tras año, lleva 10 años consecutivos creciendo ese dividendo y 20 años sin parar de pagar el dividendo, lo que quiere decir que esto se le debería de sumar a la rentabilidad que obtienes por el crecimiento de la compañía. Yo es verdad que para ser más conservador me quedaría con el escenario, como te comentaba, de 12 veces, es decir, los 28,58 multiplicado por 12 veces, como puedes ver aquí, 28,58, como te decía, por 12. Esto realmente sería el precio con el que yo me quedaría objetivo a 5 años. De hecho, voy a ir a la calculadora para que veas realmente cuál sería el crecimiento exacto. Yo voy a poner aquí de valor presente 184 por una parte, para que veas 184, y luego de precio o valor futuro voy a poner estos 342 aquí para que puedas ver 342 a 5 años. Eso quiere decir que obtendríamos un 13,20% más un 2% de dividendo, es decir, un 15% anualizado, como puedes ver. Es decir, que realmente doblarías tu capital a 5 años. También es verdad que la parte de dividendos hay que pagar una parte de impuestos, más o menos, en vez del 2% le podría sumar un 1,5% para más o menos tener en cuenta, digamos, el crecimiento descontando los impuestos por esa parte de dividendo, pero más o menos estarías en torno al 15% anual. Por tanto, como puedes ver, invertir en la compañía de GoEasy ahora en 2024 quizás puede ser una inversión interesante para mantener a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de la compañía GoEasy. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.